Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a los amigos de la Comunidad Mexicana de Solidaridad con Venezuela, El Salvador, amigos todos. Presento también saludos a los compañeros que están acá. Querido Ramón, bienvenido, gracias por estar aquí. Y voy a lo que me llamaron. Miren, hace unos 2 meses una periodista boliviana vinculada a serie entrevistaba al presidente Evo Morales en La Paz y de improviso a bocajarro le preguntó: ¿usted, para ser presidente, qué profesión tiene? ¿Qué estudió? Honesto, le dijo inmediatamente, de profesión honesto. Soy de profesión honesto, señorita, que es una carrera muy difícil y muy extraña en las sociedades capitalistas. Hay muy pocos como yo. En otra ocasión, en agosto del año 2008, el prefecto de Santa Cruz, el reaccionario Rubén Costas, en un discurso ante una multitud de derecha, dijo de Evo Morales: el indio malnacido. ¿Por qué? Porque estaban llorando una derrota que ellos habían iniciado en realidad. En febrero cuestionaron la legitimidad de Evo Morales, que había ganado la presidencia en el año 2006 con 54%, y en 2008 le dijeron en agosto que bueno, que llamaba un referéndum constitucional para saber si podía estar en el gobierno, si todavía era popular, a 1 año y 9 meses en realidad de haberse posesionado Evo. En Bolivia, en la Constitución, hay una figura que se llama referéndum de consulta, referéndum revocatorio de mandato, y Evo aceptó inmediatamente someterse a esa encuesta. Ganó la elección en agosto, el 3 de agosto del 2008, con 67% de la elección. Y entonces, a raíz de aquello, hubo tal cólera, tal frustración en la derecha, que este señor, Rubén Costas, a punto de llanto, con la baba rabiosa espumando en los labios, dijo aquella barbaridad: este indio malnacido. Le avisaron inmediatamente a Evo, que estaba celebrando en La Paz con nosotros, y Evo hizo las declaraciones inmediatas, tomándolo a humor. Le dijo: efectivamente, soy un indio malnacido, porque para estos caballeritos, para la burguesía, los indios deben nacer humillados, callados, sometidos, sumisos, y yo no nací así, no nací para ser otro de sus sirvientes. Por eso creo que soy un malnacido innacido, es lo que dijo él. La derecha patronal y mandona pierde el control cuando ve derrumbarse su castillo de hegemonías y privilegios. Como ya no puede agitar el látigo de su prepotencia colonial sobre la piel de sus domesticados, ahora recurre a otros instrumentos de coerción, de humillación y de castigo. Los medios de información, por ejemplo. En Bolivia se acabó aquello de insultar por la televisión, por la radio, por la prensa, gracias a una ley que tiene cárcel, que promete cárcel a los que insultan a sus semejantes en Bolivia. Es la ley 145 de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. También ahí están controlados. Cuento todo esto con antecedentes, amigas y amigos, compañeras, compañeros, porque el compañero Nicolás Maduro está siendo sometido en estas horas a un bombardeo de infundios y descalificaciones mediáticas que hay que tomar con humor, sin encolerizarnos, sin rabiar. Los diarios ultraderechistas, diagramados en el molde del Mundo o El País de España, publican desde hace unos días que Nicolás Maduro es un ciudadano colombiano, que nació en Cúcuta, y que los testigos colombianos, a quien lo identifican, dijeron que en su niñez Nicolás vendía bollos de maíz y hallacas. ¿Qué es hallacas?
vendía bollos de maíz y tamales en las calles de Cúcuta y que se las pasaba la mayor parte del tiempo como ayudante de un autobús que viajaba a San Cristóbal, en Venezuela. El diario El Nacional de Caracas puso en primera plana del anterior domingo este descubrimiento. La mamá de Maduro, Teresa de Jesús Moros, que al parecer es colombiana, tiene en una foto que le tomaron hace 57 años un sorprendente parecido con su hijo Nicolás, principalmente en los ojos. Así dice. En los ojos, que son dos. Y con hoy la diferencia de que uno es negro y el otro está azulado. Me faltó precisar al genial reportero que publicó esa foto de la señora y al lado otra de Nicolás, que entre los no hay una diferencia fundamental que desquicia su comentario, y es que la mamá no tiene bigotes. El periodista Nicolás María Delgado del diario El Nuevo Herald, no el New Herald ni el Nuevo Herald, como debía ser, sino el Nuevo Herald, aporta otro dato terrible para descalificar al candidato socialista. Además de ser colombiano, sus abuelos eran judíos y polacos. Todos contra Maduro, ridículamente, estúpidamente. En su cuenta de Twitter, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, dijo ayer que Maduro es el candidato de las FARC y de Cuba, como ha dicho el compañero Carlos Paz. Provocador e intrigante que es Uribe, a quien acaban de descubrirle millonarias cuentas bancarias a nombre de sus hijos en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. Este Uribe dice que Nicolás Maduro no puede ser el presidente de Venezuela porque su única madurez es su amistad con los terroristas. Provocador, insolente. Vete al carajo, le gritó el presidente Hugo Chávez en la playa de Carmen en Cancún en febrero de 2010 durante la cumbre presidencial de Río de Janeiro, el grupo de Río. Y esa cumbre, como ustedes saben, dio nacimiento a la Comunidad de Naciones de América del Sur y el Caribe, UNASUR, o la Unión de Naciones. Yo estuve allí como embajador de Bolivia acompañando a mi presidente Evo, y fue el propio Evo que nos contó detalles del encontrón entre los presidentes de Venezuela y Colombia aquel día, el 23 de febrero del 2008. Narró que Álvaro Uribe tenía el plan de hacer fracasar esa cumbre en obediencia a instrucciones de Washington. Según Evo, se ocupaba en las sesiones de interrumpir discursos, bloquear iniciativas, boicotear la creación de UNASUR, porque Estados Unidos no iba a ser parte, como que no es, de ese digno y prometedor bloque latinoamericaribeño. Qué bonita palabra, latinoamericaribeño. Álvaro Uribe, pues, molestaba ridículamente a los presidentes de los países del Caribe, en especial, mal secundado por el presidente de Panamá y por el catracho de Lobo de Honduras. El otro desquiciador, designado Alan García, del Perú, no llegó a Cancún con algún pretexto sonso que todos calificamos de inteligente. No llegó, no lo apoyó. Uribe pues impugnaba a Cuba, a Raúl, que cuestionaba la existencia de la OEA, esa parásita y servil del imperialismo. Raúl Castro no le dio importancia. Descontrolado, se puso frente a Chávez, en plan de pelea callejera, y fue cuando el comandante bolivariano le mandó al mero carajo, donde deben estar los enemigos de los pueblos soberanos. La UNASUR, les digo, fue creada allí, y cuando festejábamos ese gran acontecimiento, a muchos de los asistentes nos pareció escuchar la desesperada exclamación de la decrépita OEA. ¿Y ahora quién podrá salvarnos? Y en eso, señoras y señores, se oyó la voz aplaudada de un valiente de historieta que gritó: yo, el chapulín colombiano. El presidente Evo me festejó ese chascarrillo y me pidió que escribiese algo al respecto. Lo hice. Aquí voy a dejar a los compañeros unas copias de ese artículo aparecido en el diario Cambio de la Paz Bolivia. Se llama El Chapulín Colombiano, justamente. Solo en el Cambio de Bolivia, en ese periódico,
porque la mayoría de los medios escritos de la tele de Bolivia están contra el proceso de cambios y contra el ego, y son el chipote chillón del Tío Santo. Aquella vez en Cancún, el imperialismo europeo no contaba con la astucia de nuestros presidentes unasureños. Así quieren detener la victoria democrática del compañero Maduro el próximo domingo 14 de abril, a golpe de insultos, de calumnias, de descalificaciones, supuestas descalificaciones, como si tener madre colombiana, concediendo esa posibilidad, fuese una injuria, una ofensa, una humillación. Es peor no tener madre. A falta de un pajarito que se les acerque y les cante las verdades, ellos, los resentidos de la derecha, se arropan en un buitre para que les incumbe las mentiras del imperialismo. Se burlan del lenguaje del pajarito que dice Maduro, y sin embargo ellos son devotos del Twitter, sin saber tal vez que esa palabreja es una onomatopeya del tweet, que dicen los gringos, que dicen los pajaritos. Eso se llama Twitter. Además, ustedes han de vivir a los pajaritos, caminar a las calles de los pajaritos en estos hermosos prados de Hernán. Ellos caminan aceptando, yo los he visto, echando la cabecita, sí, vean a los pajaritos, sí, hasta ellos anuncian que el 14 va a haber un acontecimiento en América Latina. La derecha pues está sacada de balance porque el compañero Nicolás también se define como hijo de Chávez, y eso es bien padre. Lo sé porque a Bolivia, mi patria, el libertador Simón Bolívar la llamó la hija predilecta, su hija predilecta, la preferida entre las 4 otras naciones que ayudó a liderarse y ser soberanas: Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela. Y se siente ser padre, y se siente bien padre ser hijo de la hija predilecta de Bolívar. En su desesperación, los reaccionarios ahora hasta se proclaman bolivarianos, como han dicho los compañeros, como dice Carlos. Capriles no tiene pudor para autoproclamarse revolucionario bolivariano. ¿De cuándo aquí la oligarquía se asume heredera de las glorias del Libertador, del prestigio del Libertador? ¿Dónde tuvieron a Simón Bolívar en los 183 años que transcurrieron desde su muerte? Ellos, precisamente, los que combatieron y calumniaron al Libertador, los que lo persiguieron y maltrataron hasta dejarlo morir de abandono y tuberculosis, refugiado, clandestino, oculto literalmente, en la casa de un español en la quinta San Pedro Alejandrino. Bolívar murió solo, escupiendo sangre, abandonado. Ahora se dicen bolivarianos. Incluso para neutralizar a Nicolás, el candidato Enrique Capriles lo reta: Maduro no es Chávez, eso dijo el día sábado y el domingo. ¿Y quién es él para tomarse del ejemplo de Chávez, nuestro comandante de por vida, como es Fidel, como Sandino, como el Che? Los oligarcas venezolanos se parecen a los latifundistas bolivianos, siniestros explotadores de indios y de la tierra que ahora, ante Evo y sus históricas victorias revolucionarias, se interesan por la tierra y el territorio. Los latifundistas que se proclaman incluso defensores de la Pachamama, la madre tierra. Los latifundistas que financian las marchas de indígenas originarios en defensa de la ecología, eso que llaman TIPLIS, que llamamos TIPLIS en Bolivia, territorio indígena originario. Los latifundistas, la oligarquía, los burgueses monitorean esas sacrificadas caminatas con radares a precavida distancia de gentes pobres y polvorientos caminos, dando dinero, proveyéndoles incluso de teléfonos celulares para que los dirigentes de esas marchas indígenas se comuniquen con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, como hemos demostrado en los días aquellos críticos del 2011.